Hoy, en el escenario de Cruzada Hostil y fuera del horario habitual, presentaremos una edición especial de Historias sin Tiempo, la historia de los legendarios samuráis. Historias sin Tiempo es un canal hermano donde, además de encontrar algunos capítulos especiales sobre gángsters, también tendrás emocionantes videos sobre los temidos forajidos del salvaje oeste. Personajes como Jesse James y Billy the Kid ya se encuentran disponibles. Si los forajidos del viejo oeste son un tema que también les apasiona, visiten Historias sin Tiempo, suscríbanse y déjenles un gran comentario de parte de la familia de Cruzada Hostil. En la descripción de este video les dejo el enlace para llegar a su canal. Sin más, los dejamos con la historia de los legendarios samuráis. Los samuráis, aquellos guerreros cuya imagen evoca espadas afiladas y armaduras ornamentadas, emergieron en la historia de Japón durante el período Heian, entre los siglos 8 y 12. Durante este periodo, el poder se concentró en la familia imperial y la aristocracia, lo que generó la necesidad de una clase militar que protegiera las provincias cada vez más turbulentas. La corte imperial en Kioto, inmersa en el esplendor cultural, comenzó a perder el control sobre las provincias, donde los nobles acumulaban tierras y riquezas, forjando una estructura feudal en la que los jefes locales ejercían un poder considerable. La seguridad en Japón era precaria. Aunque el emperador mantenía su título como máxima autoridad, el poder real residía en manos de la nobleza, especialmente en la influyente familia Fujiwara. Esta nobleza, atrapada en intrigas cortesanas y matrimonios estratégicos, descuidaba la seguridad de las provincias. Las extensas propiedades agrícolas que sustentaban a la corte estaban amenazadas por clanes rivales y tribus locales, como los Emishi en la región de Tohoku. La incapacidad del gobierno central para mantener el orden llevó a los nobles a contratar guerreros locales, conocidos como bushi, para defender sus intereses. Estos guerreros formaron milicias temporales integradas por familiares u hombres de la localidad que se reunían para campañas militares específicas y luego regresaban a sus labores agrícolas. También establecieron una relación de vasallaje, marcando los primeros pasos hacia el sistema feudal antes mencionado. Con el tiempo, estas bandas de guerreros se consolidaron en clanes militares más organizados, como los Minamoto y Taira, que competían por el dominio de tierras y recursos. A medida que la necesidad de una presencia militar constante crecía, estos guerreros comenzaron a adquirir poder e influencia, dando lugar a una nueva clase social. El proceso fue complejo y se desarrolló en varias etapas clave. En primer lugar, las bandas de guerreros comenzaron a formarse de manera más permanente, dejando de ser simples agrupaciones temporales. Al mismo tiempo, los clanes militares, liderados por familias poderosas, comenzaron a surgir, compitiendo ferozmente por el control del territorio. Esta competencia culminó en conflictos significativos como la Guerra Genpei, que resultó en el establecimiento del shogunato de Kamakura y marcó el comienzo del dominio samurái en Japón. A medida que estos combatientes ganaban prominencia, sus roles se formalizaron. No solo actuaban como guerreros, sino que asumían funciones administrativas, aplicando la voluntad de sus señores. Esta dualidad de roles fortaleció su posición dentro de la jerarquía social, desarrollando una identidad distinta, caracterizada por la lealtad, el honor y la destreza marcial. La adopción del código de conducta conocido como Bushido consolidó aún más la identidad samurái. Este código, que valoraba la lealtad, el honor y la disciplina, se convirtió en un aspecto central de su forma de comportamiento, tanto en el campo de batalla como fuera de él. Sin embargo, en el verano de 1180, Japón se encontraba al borde del caos mientras la Guerra Genpei se desataba entre los clanes Minamoto y Taira, marcando el fin de la era Heian y el inicio de una nueva era dominada por los samuráis. Los conflictos entre estos dos poderosos clanes se habían incubado durante décadas. El clan Taira, bajo el liderazgo de Taira no Kiyomori,
había consolidado su poder al colocar a su nieto, el emperador Antoku, en el trono tras la abdicación del emperador Takakura. Esta maniobra provocó el descontento del clan Minamoto, que sentía que tenía un derecho legítimo sobre el trono. Ese mismo año, el príncipe Mochihito, quien había sido excluido de su derecho al trono, solicitó la ayuda de los Minamoto. La rebelión comenzó con Minamoto no Yorimasa, marcando el inicio de la guerra. La primera gran batalla, la batalla de Uji, se libró en 1180. A pesar de sus esfuerzos por tomar Kioto, las fuerzas Minamoto fueron rechazadas por los Taira. El conflicto no solo se limitó a tierra, también se desataron intensos combates navales. Las batallas de Yashima y Dan no Ura fueron particularmente cruciales. En la segunda de estas, ocurrida en 1185, las fuerzas Minamoto, lideradas por Minamoto no Yoshitsune, lograron una victoria decisiva. El líder Taira no Tomomori, y el joven emperador Antoku se suicidaron, sellando el destino de su clan. La derrota de los Taira marcó el ascenso de los Minamoto, con Minamoto no Yoritomo estableciendo el shogunato de Kamakura en 1192. Este evento marcó un cambio significativo en la estructura de poder en Japón, ya que el poder político se trasladó de la corte imperial a un líder militar. Igualmente, el nuevo régimen comenzó una era en la que los samuráis dominarían el escenario político de Japón. Durante el período Kamakura, que se extendió hasta 1333, los típicos combatientes japoneses se convirtieron en los guardianes de las propiedades y en los guerreros ideales. Su entrenamiento desde la infancia, en el uso del arco y la espada, se convirtió en una norma. Su armadura también evolucionó. A finales del período, el Domaru, una armadura más ligera, sustituyó al pesado O-Yoroi, y se introdujo el Haramaki para una mayor protección del torso. La estabilidad del shogunato Kamakura fue desafiada por varios clanes samuráis que luchaban por el poder. Adicionalmente, el budismo zen, con su enfoque en la atención plena y la aceptación de la muerte, se entrelazó con la vida de estos guerreros, moldeando su código de conducta conocido como Bushido. Cada día, los guerreros se sumergían en la práctica de zazen, buscando claridad y serenidad mental. Esta meditación les permitía enfrentar el combate con una mente imperturbable, conscientes del carácter efímero de la vida. Pero no todo era violencia. El zen les enseñaba compasión y benevolencia, valores que se reflejaban en su trato hacia los demás. Así, el samurái se convertía no solo en un guerrero implacable, sino en un ser equilibrado, capaz de actuar con disciplina y respeto hacia los demás. Pero en el siglo XIII, Japón se vio envuelto en una tormenta de acero y fuego que marcaría para siempre su destino. Kublai Khan, el gran conquistador mongol, puso sus ojos en el archipiélago, deseoso de sumarlo a su vasto imperio. En 1274, una flota colosal cargada con miles de soldados surcó las aguas desde Corea, lanzándose hacia las costas japonesas. En consecuencia, los guardianes del honor y la tierra se prepararon para defender lo que consideraban sagrado. El enfrentamiento fue feroz. Los mongoles, con su tecnología avanzada y tácticas desconocidas, rompieron las líneas japonesas en las islas de Tsushima e Iki. Pero cuando la derrota parecía inminente, la naturaleza se alzó en defensa de los guerreros. Un tifón, devastador y súbito, arrasó con la flota invasora en la bahía de Hakata. Los japoneses lo llamaron Kami no Kaze, el viento de los dioses, y creyeron firmemente que los dioses mismos habían intervenido para salvar su tierra. Sin embargo, Kublai Khan no se rindió. En 1281 lanzó una segunda invasión, esta vez con un ejército aún más imponente. Los samuráis, ahora atrincherados tras las murallas de Hakata, se enfrentaron nuevamente al poder mongol. Y una vez más, el destino se inclinó a favor de Japón. Otro tifón, aún más destructivo, se desató sobre la flota mongola, hundiendo sus barcos y sellando la victoria japonesa. Estas victorias no solo protegieron la soberanía de Japón,
sino que también forjaron un profundo sentido de identidad y destino compartido. De esa forma, los guerreros se convirtieron en héroes nacionales, y el mito del kamikaze, o el viento divino, se grabó en la psique colectiva de la nación. Pero la insatisfacción entre los samuráis, que sentían que los regentes Hojo no recompensaban adecuadamente su lealtad, estaba en aumento. Esta tensión preparó el terreno para el colapso del shogunato en 1333. En 1331, el emperador Go-Daigo inició una rebelión conocida como la Restauración Kenmu, con la intención de restablecer el poder imperial y derrocar al gobierno militar. Ashikaga Takauji, un destacado general samurái que había apoyado a Go-Daigo, se rebeló y estableció su propio shogunato. Le estaba dando fin al periodo Kamakura e iniciando el periodo Muromachi. La habilidad de Takauji para movilizar a sus subalternos, prometiéndoles recompensas y tierras, fue crucial para su ascenso y el desmoronamiento del antiguo régimen. No obstante, en 1336, la coronación del emperador Kogon marcó el inicio de una era turbulenta en la historia de Japón. Ashikaga Takauji logró establecer el shogunato Ashikaga, un régimen que, si bien consolidó su poder en el corazón de Japón, también desató una división sin precedentes en el país. Esta fractura, conocida como Namboku-cho, o las Cortes del Norte y del Sur, sumergió a Japón en un conflicto prolongado que perduraría por casi 6 décadas, transformando el archipiélago en un campo de batalla. Takauji, decidido a consolidar su dominio, estableció la Corte del Norte en Kioto, donde 6 emperadores fueron colocados en el trono bajo la sombra del shogunato. Por su parte, en la escarpada región de Yoshino, la Corte del Sur, leal al emperador Go-Daigo, se convirtió en un baluarte de resistencia, aunque la Corte del Sur nunca alcanzó la misma fortaleza que la del Norte. Su persistente desafío al poder de Takauji mantuvo viva una llama de esperanza entre quienes aún soñaban con la reunificación imperial. Mientras las dos cortes se enfrentaban, los Shugo, oficiales militares locales designados por el shogunato, comenzaron a consolidar su influencia. Entre 1346 y 1358, estos Shugo se erigieron en figuras poderosas, extendiendo su dominio sobre vastos territorios y acumulando riquezas. Fue en este caldo de cultivo que surgieron los daimyo, señores feudales que, con el tiempo, rivalizarían con el poder central del shogunato. Este proceso de descentralización fue un contraste marcado con el anterior shogunato Kamakura y pavimentó el camino para una fragmentación del poder que alimentaría aún más la inestabilidad nacional. Los combates, que una vez se libraban con arcos desde caballos, se transformaron en enfrentamientos cuerpo a cuerpo. La introducción de espadas más resistentes y efectivas, como las Odachi, junto con la creciente importancia de los Ashigaru, soldados de infantería de clase baja, redefinieron la guerra en Japón. Este cambio en las tácticas y armamento reflejaba no solo una evolución militar, sino una transformación en la estructura social del guerrero japonés, donde el mérito en la batalla comenzaba a pesar más que el linaje. Con la escalada de los conflictos, las luchas internas entre las familias samurái se intensificaron. Las disputas territoriales se volvieron comunes y la primogenitura, cada vez más adoptada, sembró la discordia entre los herederos. Para evitar que estos conflictos internos se convirtieran en guerras abiertas, los señores de la guerra recurrieron a invadir territorios vecinos, expandiendo así el teatro de batalla y desgastando aún más las estructuras de poder del país. A pesar de la inestabilidad política, los samuráis continuaron evolucionando, no solo como guerreros, sino también como figuras culturales. Las armaduras, cada vez más ornamentadas, comenzaron a reflejar el estatus y la riqueza de sus portadores. Paralelamente, cultivaron un profundo interés en las artes, desde la poesía hasta la caligrafía y la ceremonia del té, transformándose en símbolos no solo de poder militar, sino también de refinamiento cultural. Finalmente, en 1392, tras años de lucha y agotamiento, las dos cortes se unieron. La Corte del Norte absorbió a la del Sur, poniendo fin a la división imperial. Sin embargo,
la unificación no resolvió las profundas tensiones que seguían latentes en la sociedad japonesa. Aunque las dos cortes se habían reunificado, el país se mantuvo fragmentado en espíritu y el legado de esta división continuó moldeando la historia de Japón en los siglos venideros. Estaba naciendo el período Sengoku. Los daimyo, señores feudales con tierras y ejércitos a su disposición, vieron en la debilidad del shogunato una oportunidad para expandir su poder. Las viejas alianzas se disolvieron como la niebla al amanecer y una nueva era de luchas internas emergió. Los samuráis, quienes habían servido fielmente a sus señores durante generaciones, ahora se encontraban en un crisol de transformaciones. La lealtad, que alguna vez fue su sello distintivo, se transformó en una moneda de cambio en el mercado del poder. El país se fragmentó, y de esa fractura surgieron los Sengoku Daimyo, señores de la guerra que no necesitaban la bendición del shogun para gobernar. Ejemplos de esto fueron figuras como Hojo Soun, un guerrero que ascendió a Daimyo Sengoku, y Uesugi Kenshin, un Shugodai que eliminó a sus superiores para consolidar su propio dominio. Estos hombres moldearon el destino de sus regiones con puños de hierro y espadas afiladas, alimentando la llama de un conflicto que parecía no tener fin. A medida que las guerras se prolongaban, la cultura samurái se encontraba en un proceso de transformación. Aquellos nacidos en estratos sociales más bajos comenzaron a destacar como guerreros, ganando respeto y, en algunos casos, tierras y títulos. Uno de los ejemplos más notables fue Toyotomi Hideyoshi, quien, nacido en la pobreza, ascendió para convertirse en uno de los líderes más poderosos de Japón, un Daimyo Sengoku, y finalmente un regente imperial. En el campo de batalla, las tácticas y armamentos también experimentaron una metamorfosis. Los Ashigaru, infantería reclutada del campesinado, se convirtieron en la columna vertebral de los ejércitos. Armados con yari, naginata y tanegashima, estos soldados luchaban en formaciones cerradas, presentando una nueva forma de guerra que priorizaba la cohesión y la eficiencia. Las armas tradicionales como el tachi largo fueron reemplazadas por la más manejable katana, mientras que las naginata, a menudo difíciles de usar en combate cerrado, cedieron su lugar a la yari. El tanegashima, un fusil de mecha introducido desde Portugal en 1543, se convirtió en un elemento clave en los campos de batalla. Los herreros japoneses, con su habilidad innata para perfeccionar y adaptar tecnología, mejoraron rápidamente el diseño y comenzaron a producirlo en masa. La armadura samurái, que había evolucionado lentamente a lo largo de los siglos, se adaptó rápidamente a estas nuevas realidades. El estilo Tosei Gusoku emergió como una respuesta a las necesidades del campo de batalla del Sengoku, con diseños más ligeros y duraderos que permitían mayor movilidad y resistencia. Las alianzas entre vasallos y señores también se consolidaron durante este periodo, bajo la sombra de ideas confucianas importadas desde China. Estas alianzas eran pragmáticas, donde los vasallos servían a cambio de beneficios materiales y tierras, alimentando la máquina de guerra que impulsaba a los daimyo hacia sus ambiciones. Los días del Sengoku, sin embargo, no durarían para siempre. A finales del siglo XVI, los esfuerzos de un hombre emergieron como una fuerza unificadora: Oda Nobunaga. Oda Nobunaga, un señor feudal de la provincia de Owari, emergió como una figura revolucionaria en el escenario japonés. Aquel que en 1560 se enfrentó a la poderosa familia Imagewa en la batalla de Okehazama y, contra todo pronóstico, obtuvo una victoria decisiva que le permitió consolidar su poder. Este triunfo marcó el inicio de su avasallante ascenso. En 1568, Nobunaga entró en Kioto, restaurando la figura del shogun Ashikaga Yoshiaki, solo para luego desmantelar el shogunato Ashikaga en 1573, consolidando así su control sobre Japón central. Su camino fue continuado por Toyotomi Hideyoshi y, finalmente, culminó en el ascenso de Tokugawa Ieyasu tras la decisiva batalla de Sekigahara en 1600. Japón, bajo el mando de Ieyasu, entró en una nueva era de paz y estabilidad, dejando atrás el caos del Sengoku.
La nueva era, la Azuchi Momoyama, comprendida entre 1568 y 1600, fue un periodo decisivo en la historia de Japón, donde el caos y la fragmentación del país, producto de las guerras civiles, cedieron paso a un intento de unificación. En este contexto, la cultura de los samuráis también experimentó una transformación radical, pasando de ser guerreros a convertirse en actores políticos clave y administradores del poder emergente. En esta época, no solo eran guerreros, su lealtad y destrezas militares eran cruciales para los ambiciosos planes de unificación de Nobunaga y más tarde, de su sucesor, Hideyoshi. Estos combatientes tradicionales de Japón desempeñaban un papel dual. En el campo de batalla, eran la punta de lanza de las campañas militares, mientras que en tiempos de paz actuaban como administradores, gestionando tierras, recolectando impuestos y manteniendo el orden en las provincias. La influencia de los samuráis en la política local aumentó significativamente a medida que se involucraban en la formación de alianzas y en la resolución de disputas entre los diversos daimios que aún resistían la centralización del poder. Su cultura también vivió una evolución durante este periodo. Las armaduras tradicionales se adaptaron a las nuevas tácticas de guerra, volviéndose más ligeras y flexibles, permitiendo una mayor movilidad en combate. La influencia occidental, introducida a través del comercio y el contacto con misioneros europeos, también dejó su huella en su indumentaria y armamento. Las armas de fuego, especialmente los arcabuces, comenzaron a jugar un papel crucial en las batallas. Los samuráis, acostumbrados al combate con espadas y arcos, tuvieron que adaptarse a estas nuevas armas, lo que demandó nuevos entrenamientos y estrategias de batalla. A pesar de los cambios, la katana seguía siendo su arma simbólica, aunque en la práctica, las lanzas como el yari y armas de asta como la naginata comenzaron a ser más comunes en los arsenales. En realidad, la integración de las armas de fuego marcó una evolución en las capacidades de combate de estos guerreros, permitiéndoles enfrentarse a enemigos a mayores distancias y con una letalidad incrementada. El ocaso de la era Azuchi Momoyama comenzó con la muerte de Hideyoshi en 1598. La falta de un sucesor adulto fuerte dejó un vacío de poder que fue rápidamente explotado por los diversos daimios. Aunque Hideyoshi había establecido un consejo de 5 ancianos para gobernar hasta que su hijo Hideyori alcanzara la mayoría de edad, la falta de cohesión dentro de este consejo llevó a un conflicto inevitable. Tokugawa Ieyasu, uno de los 5 ancianos y el más poderoso de ellos, se vio envuelto en una lucha de poder con Ishida Mitsunari y otros seguidores de la facción Toyotomi. Este enfrentamiento culminó en la batalla de Sekigahara, donde Ieyasu, al frente del ejército del este, derrotó al ejército del oeste liderado por Mitsunari. Con esta victoria, Ieyasu no solo se aseguró el control de Japón, sino que también puso fin al periodo Azuchi Momoyama, dando inicio a la era Tokugawa. El fracaso de las invasiones de Corea fue otro factor que contribuyó al declive de este periodo, aunque las fuerzas japonesas lograron avances significativos en la península coreana. La resistencia combinada de las fuerzas contrarias y Ming, junto con la superioridad naval coreana, eventualmente frenaron las ambiciones expansionistas de Hideyoshi. La muerte del líder en 1598 marcó el fin de las campañas y el retiro de las fuerzas japonesas, dejando a la península coreana devastada pero libre del dominio japonés. La batalla de Sekigahara no solo marcó el fin del periodo Azuchi Momoyama, sino el comienzo de un otro orden social y político en Japón. La movilidad social, que había sido relativamente alta durante las guerras civiles, comenzó a disminuir a medida que el nuevo régimen de Tokugawa consolidó su control. Las familias samuráis que lograron sobrevivir hasta el siglo XIX, en su mayoría, se originaron en este periodo, reclamando linajes que se remontaban a los antiguos clanes nobles como los Minamoto, Taira, Fujiwara y Tachibana. El periodo Edo, conocido también como el Shogunato Tokugawa, se desplegó como un manto de estabilidad y paz sobre Japón. Desde el año 1603 hasta 1868, la nación vivió una calma que contrastaba con los siglos anteriores, marcados por guerras y enfrentamientos. Sin embargo, para estos guerreros, esta era representó un desafío inusitado. Habituados a la batalla, la gran mayoría se vieron forzados a reinventarse en una sociedad que ya no necesitaba de sus espadas para mantener el orden.
El shogunato Tokugawa, fundado en el pasado por Tokugawa Ieyasu, fue el guardián de esta nueva estabilidad. Este último, victorioso en la decisiva batalla de Sekigahara, consolidó su poder y estableció un sistema rígido que controlaba a los daimyo, los señores feudales. La política del Sankin-kotai obligaba a estos señores a residir en Edo, la actual Tokio, cada 2 años, manteniéndolos así bajo la vigilancia del shogunato. Este sistema no solo prevenía rebeliones, sino que convertía a los samuráis en burócratas más que en guerreros. Con la paz establecida, sus habilidades marciales comenzaron a languidecer. Sus armaduras, ahora pesadas y diseñadas para la batalla, se transformaron en ornamentos más ligeros y elaborados, reflejando su nueva posición en la sociedad. Las espadas, símbolo de su poder y honor, se convirtieron en emblemas más que en herramientas de guerra. Aunque seguían entrenando en el arte del kenjutsu, el uso de estas armas en combate real se fue desvaneciendo. En lugar de guerras, los samuráis se volcaron hacia la cultura y el intelecto. Las familias de ellos fundaron escuelas donde se enseñaban no solo las artes marciales, sino también la poesía, la caligrafía y la ceremonia del té. Figuras como Miyamoto Musashi emergieron en este contexto. Musashi, un samurái errante, dejó su huella no solo por su destreza en el combate, sino por su filosofía plasmada en El Libro de los 5 Anillos. Musashi no fue el único en destacar durante esta era. Otros de ellos, como Matsudaira Nobutsuna, sobresalieron en la administración del Han, los dominios feudales. Estos hombres, aunque alejados del campo de batalla, siguieron siendo figuras prominentes en la política y la cultura de Japón. Igualmente, los combatientes que buscaban nuevas oportunidades se aventuraban más allá de las fronteras de Japón. En el sudeste asiático, mercenarios samuráis, muchos de ellos ronin, encontraron un nuevo propósito en las cortes extranjeras. Estos hombres, que habían perdido a sus señores en batallas pasadas, se convirtieron en valiosos soldados y consejeros en tierras lejanas, llevando con ellos la tradición guerrera de Japón. Sin embargo, la estabilidad del período Edo no duraría para siempre. A medida que avanzaba el siglo XIX, el descontento comenzó a germinar. La rigidez del sistema Tokugawa, que había asegurado la paz durante siglos, se convirtió en una camisa de fuerza para una sociedad en evolución. Los samuráis, antaño poderosos, ahora enfrentaban desafíos económicos. Sin guerras que librar, muchos se encontraron sin un propósito claro, y la diferencia entre la realidad y la imagen idealizada que la sociedad se hacía sobre ellos se hizo cada vez más evidente. En el año 1853, las tranquilas costas de Japón se vieron alteradas por la llegada de los imponentes barcos de vapor del comodoro Matthew Perry, cuyas chimeneas emitían nubes negras que oscurecían el cielo. Las aguas, que durante siglos habían estado protegidas por la política de aislamiento del shogunato Tokugawa, fueron penetradas por estas naves estadounidenses, armadas hasta los dientes con cañones de gran calibre. Perry, con una determinación inquebrantable, utilizó el poder de sus armas para forzar la apertura de Japón al comercio exterior, quebrando así la paz que había reinado durante la era Tokugawa y aceleró la caída del shogunato. El prestigio del samurái, ya deteriorado, se vio aún más erosionado. La llegada de influencias extranjeras y la presión para modernizar el país fueron factores determinantes en la decadencia del período Edo. La Guerra Boshin, entre 1868 y 1869, puso fin a esta era y dio paso a la restauración Meiji. Con la firma del Tratado de Kanagawa en 1854, Japón se vio obligado a modernizarse rápidamente. La armada y el ejército tradicional del país, hasta entonces anclados en tradiciones centenarias, comenzaron un proceso de transformación radical. En Nagasaki, en 1855, se fundó una escuela naval para formar a futuros oficiales, quienes serían enviados a estudiar en instituciones navales occidentales. Este intercambio académico inauguró una tradición que perduraría durante generaciones, con figuras prominentes como el almirante Enomoto, un joven samurái que sería clave en la modernización naval de Japón.
los ingenieros navales franceses fueron contratados para construir arsenales modernos en Yokosuka y Nagasaki, donde las primeras naves de guerra de estilo occidental comenzaron a tomar forma bajo la mirada atenta de los samuráis. Para el final del shogunato Tokugawa, en 1867, la armada japonesa ya contaba con 8 buques de guerra a vapor, siendo el Kaiyomaru la nave insignia. Estas embarcaciones se desplegaron durante la Guerra Boshin, un conflicto civil que enfrentó a las fuerzas proimperiales contra las del shogunato, bajo el mando del mismo Enomoto. La derrota de las fuerzas del shogunato en 1867 marcó el último gran enfrentamiento de los samuráis en su forma tradicional. En el marco de este proceso de modernización, el antiguo sistema feudal, que había dado a los combatientes tradicionales un estatus privilegiado, se volvió obsoleto. Su estatus se basaba en su monopolio sobre la fuerza militar y la educación, así como en privilegios sociales y económicos que los diferenciaban del resto de la población. Con la modernización, estos privilegios comenzaron a desmoronarse. En 1873, el gobierno Meiji emprendió una reforma significativa al gravar los ingresos garantizados de los samuráis y convertirlos en bonos del gobierno, proceso que concluyó en 1879. Esta medida, aunque buscaba proporcionarles liquidez para adaptarse a la nueva economía capitalista, también significó la pérdida de su sustento tradicional. A pesar de las oportunidades creadas por estas reformas, la transición no fue sencilla. En 1877 estalló la rebelión de Satsuma, liderada por Saigo Takamori, un antiguo guerrero que había apoyado la restauración Meiji. La rebelión, un último intento de desafiar el nuevo orden, fue sofocada rápidamente por el ejército modernizado del gobierno, que usó tácticas occidentales. La abolición de los privilegios, como el derecho a portar katanas en público, representó un golpe devastador para la identidad del famoso grupo combatiente. Esta medida formaba parte de un esfuerzo por eliminar las diferencias sociales y establecer un Estado moderno basado en la igualdad ante la ley. Los samuráis se vieron obligados a adaptarse a una nueva realidad donde su posición social y económica estaba en franco declive. Los guerreros tradicionales de Japón, que durante siglos habían sido el pilar de la sociedad japonesa, se vieron despojados de sus privilegios y su estatus. La modernización nacional, que avanzó a pasos agigantados, dejó a los samuráis como reliquias de un pasado glorioso pero irrelevante en este nuevo orden de cosas. Muchos de ellos buscaron nuevas formas de vida. Algunos se convirtieron en funcionarios públicos, otros se dedicaron al comercio o la agricultura. Sin embargo, la falta de habilidades empresariales para prosperar en la nueva economía llevó a una creciente precariedad económica. A pesar de los intentos del gobierno Meiji de apoyarlos mediante subsidios y la promoción de la colonización de Hokkaido, estas medidas resultaron insuficientes. Fueron desapareciendo progresivamente. Aunque como clase fueron abolidos, su legado perdura. Los principios del Bushido, el código de honor que los caracterizó, continuaron influyendo en la cultura japonesa. La lealtad, el honor y la disciplina, valores centrales del Bushido, siguieron resonando en la sociedad incluso después de que la última espada fue enfundada. Su imagen, aunque idealizada, se convirtió en un símbolo del espíritu japonés, una figura que representa tanto la gloria pasada como la transición hacia una nueva era. La historia de los samuráis, desde su surgimiento en el Japón feudal hasta su transformación en la era Tokugawa, ilustra un viaje de evolución y adaptación. Estos guerreros, que comenzaron como defensores locales en un país fragmentado, se convirtieron en los pilares de un régimen feudal y, eventualmente, en figuras de una sociedad en paz. A pesar de su desaparición, su figura sigue viva en la cultura popular. Desde películas épicas que relatan sus hazañas, hasta animes que reimaginan sus batallas, pasando por museos, festivales y sitios históricos dedicados a preservar su legado, los samuráis continúan siendo un tema recurrente en las narrativas culturales de Japón y más allá.